Vamos entonces a la enseñanza. Un saludo para todos, también saludamos a los que nos están viendo allí por la pantalla. Dios los bendiga, un abrazo para todos. Estamos hablando acerca del tema de ¿existen las maldiciones generacionales? Porque hoy se enseña en casi todos los púlpitos que existen maldiciones generacionales. ¿Y de dónde sale esa conclusión? Primero, de que pasamos dificultades y son reales, dificultades reales. Pero segundo, de que la Biblia dice, lo leímos hace 2 semanas, la Biblia dice: yo soy Jehová vuestro Dios, fuerte y celoso, que castigo la maldad de los hombres hasta la ¿qué? 3ª y 4ª generación. ¿De quiénes? Lo que pasa es que aquí no encontré su nombre porque usted es hijo de Dios. Es de los que le aborrecen. Hay que terminar el versículo porque dice: y hago misericordia a millares. Y por allí más adelante lo vamos a leer, que dice: hasta por 1000 generaciones a aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, cortemos ya de una vez de un tajo. Los hijos de Dios no tenemos por qué temer a las maldiciones. Si su papá, su abuelo, su antepasado fue un brujo, no le tenga miedo, porque el que está en Cristo. Bueno, ese es el texto con el que vamos a empezar hoy. Pero vamos a remembrar un poquito lo que ya hemos aprendido. En este primer estudio sobre comprobar por la palabra de Dios, porque es por la palabra de Dios, no por las visiones del pastor, ni por las experiencias personales del pastor, es por la palabra de Dios. Estamos comprobando si existen o no las maldiciones generacionales. Y ya estudiamos en primer lugar que es verdad que Dios castiga terriblemente a quienes le aborrecen. Los castiga porque es justo. Si Dios no castigara, sería injusto. Dios nos castigó a usted y a mí, solamente que lo hizo en Cristo. Por eso usted y yo no somos condenados, o si no seríamos condenados, porque es justo. ¿Me hago entender? Ya aprendimos entonces que es verdad que Dios castiga terriblemente a quienes le aborrecen. También descubrimos una cosa que todo cristiano debe saber: es que la oferta de bendición para los que aman al Señor es infinitamente, escúcheme bien, infinitamente, porque la bendición es infinita como Él, porque Él es la bendición. Es infinitamente superior a la sentencia de castigo para los pecadores. Porque la sentencia de castigo para los pecadores es un acto de justicia de Dios. Y la bendición es un acto de amor por su gracia, que no merecimos y que no nos la rebajó, porque Dios no le rebajó el pecado a nadie, si no, no sería Dios, sino que Cristo pagó. Cristo pagó su deuda y Cristo pagó la mía. Por eso yo voy al cielo a pesar de mis faltas. Amén. Aprendimos entonces que esa oferta de bendición es infinitamente superior a la sentencia de castigo. Sí, Dios castiga, pero Él tiene una oferta de bendición a los que le aman y guardan sus mandamientos. Por eso no debemos temer a las maldiciones. ¿Por qué? Porque aprendimos en tercer lugar otra cosa: es que los hijos nunca pagarán por los pecados de sus padres. Recuerdan que leímos ese texto, no todas las almas son mías. El alma que pecare, esa morirá. Implícitamente dice: la que no, pues no morirá. La pregunta es: ¿si pecamos? Sí, todos morimos, pero también dice la palabra de Dios que en Cristo seremos vivificados. Amén. Estas conclusiones, mis hermanos, no pueden salir de las experiencias de un pastor, de un predicador, de un profeta. No. Estas conclusiones salen de la Biblia, que es la palabra del Señor, la voz del Señor. Dicen los expertos que está comprobado que los profetas, que se llaman profetas en la tierra,
dan sus profecías y el 85% de lo que dicen no se cumple. El 15% sí. ¿Saben qué porcentaje de cumplimiento tiene la palabra de Dios? 100%. Así que no se emocione cuando un profeta le diga algo, emociónase cuando la palabra de Dios le dice algo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. El cuarto punto, amados hermanos, ya vimos 3. El cuarto punto que rebate la doctrina, porque es una doctrina de las maldiciones generacionales, lo vamos a ubicar allí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, que casi todos se lo saben de memoria. ¿Cómo dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, ¿cuántas? ¿Será que eso incluye las maldiciones? Claro, he aquí todas son hechas nuevas. Amados, quien está en Cristo es sí o sí una nueva criatura. La pregunta que surge entonces es, ¿usted está en Cristo? Porque eso sí haría una diferencia, ¿no? Porque hay sentencia para los que aborrecen su nombre, pero hay una bendición infinita para aquellos que le aman y guardan. Y sus mandamientos son muy sencillos, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo el corazón. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que haga esto cumple toda la ley y los profetas. Aquí no hay maldición de papá, no hay maldición de mamá. Escúcheme bien, el que le tiene miedo a la maldición del cura, es que ese pueblo fue destruido porque un cura lo maldijo. Eso he escuchado, ¿no? Los que venimos de pueblo, los que venimos del monte, los que fuimos sacados con espejo, como me dice mi esposa, es que usted fue sacado del monte con espejo como animalito. Claro, aquí no hay maldición que valga. Hay líderes religiosos, estoy hablando de pastores que se hacen llamar profetas, apóstoles, que tienen la fea costumbre de amenazar a la gente. Si usted se va a esta iglesia queda bajo maldición, porque aquí lo puso el Señor. Eso es manipulación. Claro que está bien que uno atraviese la ciudad para llegar a su iglesia por una sola razón, porque en su iglesia le dan sana doctrina. Uno no se debe quedar en la iglesia del vecino porque le queda cerquita, sino porque le dan sana doctrina, o si no atraviese la ciudad, porque con la palabra no se manipula. Claro que si papá maldice, eso trae efectos sobre los hijos. Lo que pasa es que si alguien está en Cristo, ¿qué? Es una nueva criatura. Las maldiciones de papá no tienen por qué hacer efecto a quien está en Cristo. A quien no está en Cristo sí le hacen efecto. Tuve una persona muy cercana, como algunos parientes me están escuchando, no voy a mencionar, que levantó su mano contra el papá lo maldijo y fue al único de esa familia, todos se han muerto con bastante dinero, es el único que hubo que hacer colecta para enterrarlo. La maldición del papá fue: todo lo que consiga se le volverá humo. Papás, eso no se hace. Nunca le tiene por qué decir a los hijos: es que usted es bruto, es que usted salió igualito a su papá, es que salió igualito a su mamá. No tiene por qué decirle eso. No lo maldiga. Maldecir es decir mal. Pero el que está en Cristo es una nueva criatura. Y si siente que no lo es, entonces necesita a Jesucristo. Necesita ser transformado. Así que si papá y mamá maldicen, pues eso causa efectos en sus hijos naturales, pero el Hijo de Dios, estoy hablando de Cristo, apareció para deshacer, para romper, para quebrar, para destruir las obras del diablo. Eso dice la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 8.
Y eso incluye las maldiciones de papá y mamá. Maldecir hace daño, hermanos. Maldecir es pecado. Pero el que nos bendijo con toda bendición en Cristo es infinitamente superior a cualquiera que nos maldiga. Por eso un hijo de Dios no debe temer. Así dice Efesios 1:3. Él nos bendijo con toda bendición, dice, en Cristo. Amén. Vamos a leer en Romanos capítulo 8, versículos 15 al 18 que nos ilustran. Romanos 8, 15 al 18. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu ¿de qué? De adopción. Adopción como qué? Como hijos, pero como hijos legítimos del Señor, por el cual clamamos, Abba, Padre. Que en una traducción bien respetuosa es Padre mío. Cuando dice clamamos Abba Padre, quiere decir que al ser adoptados, el Padre nunca nos va a decir es que usted fue recogido, como a veces hacen los padres perversos en esta tierra. Nos va a decir, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, legítimo, porque sobre ti fue puesta la sangre de mi primogénito, de mi unigénito, perdón, y hoy eres mi hijo legítimo. Recibimos el espíritu ¿de qué? De adopción, para que podamos decirle al Padre, Padre mío. Sigo leyendo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también, o sea que no tenemos por qué mendigar, ¿cierto? No se me ilusionen, no estoy hablando de plata, estoy hablando de bendiciones. Pero la provisión es una añadidura a las bendiciones. Es una promesa del Señor. Amén. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que, aquí hay una condición, ¿no? Si es que estamos dispuestos sin renegar, porque el que reniega niega a Dios. Si es que padecemos juntamente con ¿quién? Con Cristo. Si es que cuando nos viene el dolor de muela no renegamos, sino que alabamos al Señor. Para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Es decir, para que participemos de esa gloria que le estaba reservada al que venció. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ay, pero nos quejamos porque nos dolió. No, es que yo quería la pizza de tal y me la trajeron de tal cosa, y eso armamos el... Da vergüenza ver a un cristiano agarrado en un restaurante porque pidió el repollo bien picadito y lo trajeron tantico grande. Eso es vergonzoso, hermanos, porque eso es arrogancia. ¿Le ha pasado? Seguro. Pues si a mí me ha pasado, a lo mejor a algunos también son tan frágiles como yo. Por recibir el espíritu de adopción somos hijos de Dios, pero hijos legítimos. Somos hijos del Padre eterno. Entonces no hay razón, dice, no recibiste ese espíritu para que estéis en temor. No hay razón para seguir temiendo maldiciones. Aunque esa maldición haya salido de los labios de papá o de mamá o de abuelo o de líder religioso. Mire, la única cosa que levanta a un hijo, a una hija que ha sido incluso violado por papá y mamá es el poder del Señor Jesucristo. Eso restaura, eso restituye, eso devuelve la dignidad. Porque lo que hizo el Padre al poner a su Hijo en la cruz fue devolvernos la dignidad que nos robó el pecado, el diablo. No hay razón para servirle al diablo si él lo único que hace es destruirnos, robarnos la dignidad.
No hay razón, hermanos. No recibimos espíritu de esclavitud para vivir derrotados. No, hermanos. Vivir derrotados para los hijos de Dios es una decisión personal. No es una condición a la que Dios nos somete. Cuando un hijo de Dios anda derrotado es porque decidió vivir en derrota, porque decidió darle la espalda a las bendiciones del Señor. Y no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de la bendición, porque es que el dinero es una añadidura, pero a veces estamos tan ocupados trabajando por las añadiduras que nos olvidamos de la bendición y por eso no vivimos bendecidos. Fuimos adoptados hijos legítimos del Señor, hechos nuevas criaturas, y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso es que un hijo de Dios que vive en fe se levanta. Porque cuando siente que el Espíritu Santo da testimonio a su espíritu de que es hijo de Dios, no tiene por qué quedarse postrado. Se levanta, porque el que está en Cristo es una nueva criatura. Porque las cosas viejas pasaron. Porque la traición del amigo, la traición del papá, la traición de la mamá, la traición del esposo, la traición de la esposa quedó atrás. Somos nuevas criaturas. Y sigue diciendo la palabra, y si somos hijos también somos ¿qué? Herederos. ¿De qué? De todas sus promesas. Coherederos con Cristo de la victoria de Cristo, pero también de la mansión eterna, porque Él dijo, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Yo quiero preguntarle con todo respeto, ¿cree esto? Cuando nosotros creemos esto, no tenemos ninguna razón para estar postrados. Ninguna, hermanos, ni el peor de los dolores nos puede postrar. Nunca se me olvida cuando era jovencito que íbamos a llevarle la cena del Señor a un odontólogo que estaba muriendo de cáncer, y ese hombre no tenía paz un momento, pero cuando nos veía llegar sonreía y decía, lo mejor de todo es que Dios está haciendo su obra en mí. Eso es tener paz en medio de la tormenta. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, yo no sé si les dije el título, el número 4, a veces se me olvida. El número 4 es: quien está en Cristo es una nueva criatura. Entonces, ¿debe temer las maldiciones? No, porque las maldiciones fueron destrozadas en la cruz de Cristo. La victoria de Cristo es la garantía de que no debemos vivir bajo el temor ni destrozados. Número 5. El texto que leímos en Éxodo 25, que dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, que castigo la maldad de los que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación, y hago misericordia a millares a los que aman y guardan mis mandamientos, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, ese texto que está allí en Éxodo 25 no es una sentencia para las generaciones futuras. Hace 8 días decíamos, es un principio, no es una sentencia. Los principios se condicionan. Cuando uno los practica, obtiene un resultado. Si uno les da la espalda, el resultado es opuesto. No es una sentencia. Ya leímos que el Señor no castiga a un hijo por lo que hace su padre. Eso no sería justo. Indudablemente que todos merecemos ser castigados por nuestros propios pecados. Pero jamás el Padre nos va a pasar una cuenta de cobro que no nos pertenezca. Como lo decíamos en estudios anteriores, jamás una lágrima de un hijo de Dios sería injustificada. Jamás Dios se divierte viendo llorando a sus hijos. Toda lágrima que derramen los hijos de Dios tiene una razón para nuestro bien. Si el Señor castigara al hijo por lo que hicieron sus padres, todos aquí estaríamos condenados por las obras de nuestros antepasados. Todos. Y nuestros hijos y nuestros nietos y bisnietos y tataranietos lo estarían por nuestras propias obras también. Nadie sería salvo. Incluso los que predican la doctrina de las maldiciones generacionales estarían perdiendo el tiempo. ¿Saben por qué? Porque
organizan eventos para hacer sanación de maldiciones generacionales. ¿Y cómo van a perder tiempo si es que yo tengo que cargar con lo que traen mis abuelos? O mis nietos tienen que cargar con lo que hice yo. ¿Cómo entonces se va a poder quebrar algo que el Señor sentenció? Las sentencias del Señor no se quiebran, se cumplen. Por eso este texto no es una sentencia, es un principio. ¿Me estoy haciendo entender o lo estoy confundiendo? O sea, no es que Dios dice, el hijo la lleva por el papá. Lo que Él dice es, si alguien me aborrece, la lleva. Y si el hijo también, también. Pero si el hijo os libertare, estaréis verdaderamente libres. No podemos ignorar que quien está en Cristo es una nueva criatura y que el Espíritu Santo da testimonio de la libertad de que somos para quienes somos hijos de Dios. Eso no se ignora, hermanos. Quien lo ignore vivirá bajo el temor de las circunstancias. Quien ignore que Cristo lo hizo verdaderamente libre, ve venir la mariposa negra y se asusta. Hay cristianos que lo hacen así. Ayer les decía en el devocional, una cristiana muy de oración, la vi levantando de un jalón a la hija que estaba sentada así bajo el quicio de una puerta y no se sienta ahí porque se queda soltera. No sirve de nada orar 24 horas, ayunar 40 días y cargamos agüeros, los cuales Dios desprecia. ¿Me está haciendo entender? Si el pastor debe liberar a quien se siente oprimido, está predicando y dando a entender que Cristo no libera. No estoy diciendo que tengamos que orar por la libertad de alguien, claro que sí, porque es que los cristianos a veces tomamos la fea decisión de vivir bajo el temor. Que a lo mejor necesita un buen consejo y alguien que ore para que, caramba, el Señor haga algo con esa persona, ¿no? Pero no es natural que un hijo de Dios viva oprimido. Eso no es natural, eso no es normal. Porque si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. En otras palabras, cuando una persona le dice, no, espere, sí, es que usted es una hija de Dios, usted es un hijo de Dios, pero venga que es que necesitamos hacer una liberación para que usted sea libre de sus ataduras de abuelos, porque es que usted no ha sido libre. Con eso lo que está diciendo es que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Es decir, está desprestigiando a Cristo. Yo no le voy a negar que hay personas que están viviendo bajo el temor, pero lo que necesitan no es que se les quebrante una maldición generacional. Lo que necesitan es aprender a vivir por fe, porque Él no nos dio espíritu de temor, nos dio espíritu de ¿qué? De libertad, por el cual clamamos Padre mío, porque recibimos un espíritu de adopción de hijos legítimos. Por eso, usted que entiende esto, ya no esté bajo el espíritu de temor, porque el que le da, reconoce poder en los espíritus de temor tiene un problema, es que empodera a los espíritus del mal. Cuando uno empodera a los espíritus del mal, está reconociendo autoridad. ¿Y sabe qué hace el espíritu del mal? Hace de las suyas. ¿Le ha pasado? ¿O solo me ha pasado a mí? ¡Ay, qué día tan terrible! Y ese día fue terrible. ¿Por qué pasa eso? Por desagradecido. Porque la palabra de Dios dice, dad gracias en todo. No tiene por qué vivir bajo el temor. Lo que hace cuando vive bajo el temor es empoderar los espíritus de temor. Puede clamar con libertad, Abba Padre, puede gozar de la plenitud de sus promesas y puede ver anticipos en la tierra de lo que será el cielo. Porque el que agradece disfruta
Y el que disfruta vive mejor, hermanos. Amén. Pero el que reniega, hermanos, ay sí, denle una pastilla para el dolor de cabeza a ver si se duerme y dejar lora por ahí. No, hermanos, el Señor no nos llamó para tenernos aquí bajo el régimen del dolor, nos llamó para vivir en libertad sin importar lo que pase a nuestro alrededor. Si alguno ha sido transformado, es libre, porque las cosas viejas pasaron. Si no se siente libre, pueden pasar dos cosas: o está creyendo mentiras y vive como esclavo siendo libre, que eso es posible. Pregúntenle al pueblo de Israel si no fue así. Salieron de Egipto, no desarrollaron mentalidades libres y vivieron como esclavos en el desierto hasta que todos se murieron. Los únicos que entraron a la tierra prometida fueron los que desarrollaron su mentalidad de libres. Porque el que es libre quiere conquistar, el que no es libre se acobarda. La segunda cosa que le puede estar pasando al que no se siente libre, dije, o está creyendo mentiras y vive como esclavo siendo libre, o necesita ser regenerado por la obra de Cristo en nuestro favor, que le redima de la esclavitud. Es decir, puede ser efectivamente una persona esclava. Y el problema es que es religioso, pero no es libre. Las iglesias están llenas de religiosos que no son libres. Espero que esta no. Espero que usted haga la diferencia. Veamos una evidencia de esta afirmación, Deuteronomio 24:16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Es claro y sencillo de entender. Cada cual responderá ante Dios por su propio pecado, hermanos. Eso es justo. Y el Señor es justo. Ezequiel 18 dice: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Bueno, la expresión de que los padres comieron las uvas podridas y los hijos recibieron la infección, el profeta Ezequiel esto lo llama refrán. Cuando dice que es un refrán, está dando a entender que esto no es palabra de Dios, está trayendo a colación esto como un refrán popular. No era palabra de Dios, no era doctrina, era una mala interpretación de la ley. Tal vez basados allí en Éxodo 25, ¿no? El texto que leímos. Pero era tan creído este proverbio, tan aceptado este proverbio, que cientos de años después los discípulos vieron a un ciego de nacimiento y le preguntaron a Jesús: ¿quién pecó, él o sus padres? Todavía creían ese refrán, ¿cierto? Los padres comieron las uvas podridas y a los hijos se les dañaron los dientes. Ezequiel 18:3-4 dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar ese refrán en Israel, es decir, en mi pueblo. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. Las demás no. El Señor está sentenciando: no tienen por qué vivir por el temor del pasado, ni por lo que hicieron sus padres, porque las almas son mías. Solamente hay una sentencia: el alma que pecare, esa morirá. Y eso sí es una sentencia. Por eso es que los que vivimos lo hacemos por Cristo, porque todos fuimos sentenciados por la muerte. Nadie más va a morir, claro, todos morimos por el pecado, pero los que hemos resucitado a la nueva vida por la obra de Cristo ya no morimos. Dice la palabra que el pecado no se enseñorea más de nosotros. Nada que temer, el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Nadie lleva la culpa de otro, ni tampoco la culpa de otro será excusa para no obedecer al Señor.
Porque a veces decimos, es que mis padres no me dejaron servir al Señor, es que el esposo que tengo es un impedimento para servirle al Señor. Cada uno es responsable de lo que decide, de eso que decide recibir o rechazar acerca de las órdenes del Señor, y que en todo caso debe obedecer. La culpa no fue de Adán y de Eva, es suya y es mía, individualmente, porque escogimos rechazar hacer el bien y escogimos hacer el mal. Bendito sea Dios que nos tendió su puente de gracia para no dejarnos perecer. Bendito sea el Señor. ¿Saben que esa es una de las razones por las cuales el domingo no recibo visitas que no me acompañen al culto? Todas las visitas son bienvenidas en mi casa siempre que bajen conmigo al culto. Si no, que la comadre se quede esperando para otro día. ¿Por qué? Porque los demás no tienen por qué afectar mi relación con el Señor. No nos justifiquemos nunca en las acciones de los antepasados para hacer el mal o para vivir postrados. Cada quien responde por sus actos delante del Señor. Aquella mujer que dice, si mi esposo fuera cariñoso, yo no sería amargada. Si mi esposa fuera trabajadora, yo hubiera prosperado. No es culpa del otro, es nuestra responsabilidad. Otra cosa es que se escuden los defectos de los demás para no cumplir lo que le corresponde, para lo cual somos expertos, ¿no? ¿Qué dijo Adán? La mujer que me diste por compañera. ¿Qué dijo Eva? Fue la culebra. Fue la culebra. Al que sí le tocó asumirla fue al diablo. Se no deschistó nada. Hermanos, el profeta Oseas se casó con una prostituta y eso no le impidió oficiar como profeta del Señor. No hay disculpa, es su responsabilidad, es mi responsabilidad. Debemos ser el esposo y la esposa, el hijo, el padre que nos corresponde, aunque los demás no ayuden. Si su esposa no le ayuda a ser el mejor padre, séalo usted. Si su esposo no le ayuda, sea usted la mejor mamá. Incluso aunque se nos opongan. Es que el poder que opera en los hijos de Dios es más fuerte que el poder del marido de la mujer. Nadie es irresponsable porque papá y mamá lo fueron, es porque escogió serlo, y de eso daremos cuenta al Señor, de lo que hicimos o dejamos de hacer, no de lo que hagan o dejen de hacer los demás, es de lo que hacemos o no hacemos nosotros. El problema, hermanos, no es la iglesia ni cómo predica el pastor, el problema es con qué actitud recibo o rechazo las demandas del Señor. De hecho, en esta congregación no somos legalistas, o yo no sé si a algunos les parece que sí. Pero hay un predicador muy escuchado en este tiempo, Paul Washer, que dijo, lo que hoy para muchos es cristianismo radical, a la luz de la palabra de Dios es cristianismo básico. Es decir, que si una persona de hace un siglo viniera aquí, un pastor de hace un siglo viniera aquí y nos viera y dice, uy, qué iglesia tan liberal es iglesia de Normandía. Y nosotros diciendo, uy, liberal la que tengo aquí al lado, liberal la que está en tal parte. Somos una iglesia básica, pero hay cosas que obedecer, hermanos. Usted debe decidir si recibe el amor de Dios con la responsabilidad de mejorar o como disculpa para vivir de cualquier manera. Así, si huye un mensaje como este, pues decide, se pone bravo y se va. O baja la cabeza y dice, tengo que mejorar. La orden de orar, de escudriñar la escritura a diario. La orden de que el novio no se acueste con la novia, que espere hasta el matrimonio. La orden de no ser dado al vicio, de ser modesto, de dar buen testimonio. No es un acto de fanatismo de la congregación, ni refleja un liderazgo dinosaurio en la iglesia. Es un principio ordenado en la palabra del Señor y que nunca debemos rechazar. No nos ajustamos a la realidad, nos ajustamos a los principios dispuestos en las Escrituras. No nos modernizamos al querer de la gente, nos humillamos a las demandas del Señor. No nos exigimos en nuestra santidad porque nos gusta ser mediocres. Es más,
se impone una ideología de hacer lo mínimo. Hace 50 años no había tanta gente esperando que el Estado los mantuviera. No, cada quien era consciente de trabajar. Como dijo la abuelita Diego, ¿dónde está Diego? Cuando lo llevó el hijo por el parque central de Villavicencio, ¿qué es esa bulla? Que no, hay gente que está protestando, se tomaron el parque. ¿Por qué? Porque el gobierno les incumplió, que están pasando necesidades por culpa del gobierno. Dijo, ahí estuviera yo con todos ustedes si cuando mataron a mi marido me hubiera puesto a esperar que el gobierno me diera todo. Ahí estaría mendigando. ¿No fue así, Diego? Así fue, ¿cierto? Mejor que los mantengan los demás, mejor que los mantenga el gobierno, mejor que los mantengan los ricos. Es triste que unas personas se dediquen al ocio y si no los mantienen se vuelven violentos porque el gobierno los premia con salario. Es triste que en Colombia un soldado gane 450.000 pesos mientras a un delincuente le ponen 1 millón y no sé cuánto para que vivan tranquilos, para que no destruyan la ciudad. Eso no es justicia, eso es antijusticia, hermanos. El Señor no exige hacer lo mínimo, el Señor exige ser perfectos como vuestro Padre es perfecto. Yo le pregunto, ¿usted es perfecto? No, yo tampoco. Pero Cristo fue perfecto en su lugar y en el mío. Sigamos sus pasos y seremos perfeccionados. Nunca le daremos la talla en esta tierra, pero cuando traspasemos la muerte seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. No exige vivir a la estatura de la iglesia. El Señor no nos dice, vivan a la estatura de la iglesia para que los pastores, los líderes estén contentos. No, vivan a la estatura de Cristo. La medida del cristiano no es el pastor, es la persona de Cristo, hermanos. El pastor más dedicado, la viejita más fiel en el culto, el ayunador más ferviente, están muy lejos de ser un creyente como debe ser ante el Señor. Cristo es la medida. Tal vez eso explica muchas luchas que pasamos y que no debiéramos pasar, pero que por rebeldes pasamos. ¿Por qué? Porque no queremos ser a la estatura de Cristo. Nos conformamos a ser a la estatura del más pequeño de los hermanos que conocemos. Pero la hermanita va a su pastor y le pregunta por qué nació mi hijo enfermo y él la aplasta, diciéndole eso es porque el perverso de su marido no se consagró al Señor. Por eso le nació su hijo con un síndrome. Y entonces ella lo agarra de aquí y lo trae a la iglesia como sea y lo obliga a venir a la iglesia, lo obliga a bautizarse con el argumento de que si lo hace entonces el niño va a ser sano. Y cuando eso no sucede, los dos se van frustrados. El pueblo de Dios tiene preguntas que los pastores respondemos como insensatos. Qué tristeza. No es por maldición, es por hacer las cosas mal. Los hijos son herencia del Señor y la Biblia no dice que solamente los que son sanitos y bonitos son herencia del Señor. Dice aquí herencia de Jehová son los hijos. Así que no hay por qué renegar de cómo nació el hijo o la hija si tiene algún problema de salud. Hay que consagrarnos al Señor, quizás Él tenga misericordia y nos dé la fuerza para soportar esa prueba. Y tantas veces hasta para ver sanidad. Son herencia del Señor y es su opción rechazarla o no, ser responsable en darles lo mejor o no. No se cargue con la culpa de lo que pudo ser y no fue. Eso no soluciona nada. Humíllese, pida piedad al Señor, que si lo hace, reciba o no reciba el milagro, tendrá paz. Esa paz que nadie entiende, nadie lo entenderá, pero tendrá paz. El matrimonio no fracasa por maldición, sino por repetir lo que hicieron nuestros padres. El alma que pecare morirá. Yo no puedo decidir qué será de mi hijo, pero yo puedo influir para que no repita lo que yo hice mal. Puedo generarle un mejor ambiente para que no repita eso mal, o para que construya una vida más estable que la mía. Si le enseño a honrar a Dios, si le imparto principios de sabiduría, no le traigo las bendiciones, hermanos. Si usted le enseña sabiduría a su hijo, usted no le trae las bendiciones a su hijo, pero sí lo conduzco por el camino adecuado para ser bendecido. Y eso hace la diferencia.
Pero si los hijos nunca me ven orando, nunca me ven escudriñando la palabra, ven que uso el tiempo que es para adorar al Señor, en vez de usarlo para adorar al Señor, lo uso para salir a pasear. Eso aprenderán de mí. Eso aprenderán. No digo que es malo pasear. Lo que digo es que no se usa el tiempo del Señor para hacer otra cosa. Si dejo la responsabilidad con Dios por otra cosa, yo no pavimento el camino a los hijos, sino que les sumo más obstáculos de los que ya tienen, de los que ya el mundo les pone, para que no se encaminen a hacer las cosas al derecho. Acaban haciendo todo al revés. Es que la influencia produce frutos en quienes la reciben, sea buena o sea mala. Cristianos dejan hijos problemas en el mundo porque no se tomaron el tiempo de enseñarlos en el camino de la verdad y de la sabiduría. Dios los hizo responsables de formarlos y no lo hicieron. Es mi responsabilidad, es su responsabilidad. Por eso, hermanos, pidamos perdón al Señor por haber sido irresponsables y asumamos el deber de hacer las cosas mejor a partir de ahora. No se vaya bravo conmigo. Agradezcale al Señor que alguien se atrevió a decirles que no es correcto dejar el tiempo del Señor para hacer otra cosa que quizás solamente llena mi estómago. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias porque por tu palabra podemos hallar misericordia. En tu palabra podemos hallar la guía, pero no solamente la guía, el poder, la vida que necesitamos para no ser fracasados. Señor, perdónanos cuando hemos creído que es por maldición y hemos dejado la responsabilidad. Gracias porque tú nos enseñas por tu palabra. Ten misericordia, Señor, porque te necesitamos urgentemente. Tuya sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Un abrazo, mis hermanos.